no se hace por el pensamiento de un fin de semana. Esto es tiene una cronología, como tú bien decías, y es el análisis de toda una temporada, desde que empezamos la pretemporada hasta ahora. Hemos visto todos los partidos que hemos jugado, hemos hecho un análisis, hemos visto que hay cosas que no se podían cambiar, o que no se han cambiado, o que hemos perdido por los mismos errores, y hemos decidido tomar esta decisión. No ha cambiado absolutamente nada, ha tenido la confianza hasta el último segundo, hasta que hablamos con él y dijimos que no seguía. Hemos tenido, como club debíamos tener la confianza de él y la hemos tenido. El análisis que llevábamos interno, entre el presidente Pella y yo, nos ha llevado a tomar esta decisión, porque veíamos que hay problemas que no se solucionaban. Hemos estado hasta el último momento con la esperanza y apoyándolo al 100%. No ha habido ningún ultimátum. El apoyo a Jota ha sido total hasta el último segundo. Hasta el último segundo. Además, como veréis, la forma que va a salir es muy diferente de la salida de otros entrenadores. Jota es un tío de club del cual estamos contentísimos de haberlo tenido aquí, que nos ha dado muchas cosas y que por mala suerte, no fallo de él, fallo de todos, no puede seguir. Hemos intentado cosas y la plantilla pues no ha sabido llevarlas a cabo. Nosotros formamos un proyecto con Jota, con su baloncesto, y bueno, ese baloncesto, el proyecto que iba a medio plazo, pues ese baloncesto no ha llegado, o no ha llegado a los jugadores, o los jugadores no lo han sabido interpretar. Nosotros, viendo la situación, que nos quedan 16 partidos, casi toda la segunda vuelta, y ante dos partidos importantes necesitábamos un cambio, ¿no? La culpa de Jota, en ningún caso, la culpa es de todos, desde la gerencia, desde la dirección deportiva, pasando por los jugadores, por los segundos, hasta los utilleros. Es culpa de todos, no solo de Jota, por supuesto. Por supuesto, yo creo que si empezamos la temporada o empezamos el verano pasado y damos nombres de jugadores que tenemos ahora en la plantilla, sin resultados de ahora, yo creo que todo el mundo diría, nueva plantilla, ¿no? Estamos buscando un entrenador que pueda mitigar los defectos o los errores que tiene esta plantilla, ¿no? Que pueda arreglarlos, dar un paso en defensa. Yo creo que metiendo los 80 puntos no vamos a ganar partidos. Si hacemos un análisis de los 5 partidos que hemos ganado, todos son por debajo de 70 puntos, menos Estudiantes, que entramos en la prórroga 79-79, y tenemos que arreglar un problema atrás, clarísimo. Y luego pues delante buscar más opciones para que todos los jugadores tengan opciones. Tenemos jugadores muy buenos, pero con unas características especiales, ¿no? Como puede ser Boba Calen, ¿no? Hay que buscarles más opciones y bueno, en eso estamos, ¿no? Es el perfil que buscaremos de entrenador, ¿no? Que pueda mitigar los errores en defensa y dar más opciones en ataque. Por supuesto. Imaginaros, tenemos 2 partidos ahora que retrasamos en la búsqueda del entrenador y sacan los 2 partidos ellos. Las dudas son evidentes, las dudas que vamos a tener son evidentes. Después tenemos 3 semanas de parón, en el cual ya tenemos prevista una mini pretemporada para salir reforzados. Lo que tengo claro es que corriendo se hacen mal las cosas, ¿no? Hay que tener un análisis profundo, hay que conversar con las personas que optan al puesto, tenemos que ver qué piensan de la plantilla que tenemos, porque nosotros tenemos una idea clarísima de la plantilla que tenemos, y a ver si su idea es la misma. Y bueno, os digo que por esta semana, casi al 90%, Pep Cargol es el primer entrenador y Bubi su segundo. 2 personas de club totales, 2 personas de Zaragoza, y que van a dar todo por el club y que confiamos 100% en ellos. No nos vamos a precipitar. No vamos a fichar a nadie antes de no tener entrenador, porque sería una gran equivocación, y cuando tengamos entrenador veremos todas las opciones económicas del club y las opciones de mercado, por supuesto. Tenemos un proyecto, ¿vale? Se ha caído Jota, pero el proyecto del club sigue igual. Nuestro momento económico es el mejor de los últimos 3 años, por mucho que salga en otro lado. El mejor momento. En estos momentos tenemos 0 deuda, ¿vale? Y la deuda que teníamos la tenemos aplazada.
¿vale? El momento del club es, económicamente es de los mejores. Tenemos que buscar que Deportivo sea igual. Y por eso buscamos un entrenador de proyecto. El proyecto sigue hacia adelante, como ha estado hasta ahora. Como el año pasado, tenemos un partido vital contra Obradoiro, ¿vale? Y yo creo que el momento para críticas es final de temporada. Yo creo que ahora todo el mundo tiene que estar y seguir como estando con el equipo hasta las últimas jornadas, como vimos contra Burgos. Nos jugamos la vida y yo creo que el domingo tenemos que estar todos con Vázquez Zaragoza.